Bien, continuamos enfocando esta visión de la obra de Dios. Es un camino, es una vida, es una manera de vivir, siguiendo en la dirección de esa obra que empezó. Dice un versículo en Filipenses 1:6 que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que Cristo venga por segunda vez. Nunca cesará en que Dios estará perfeccionando. Por eso les decía que esta obra tiene un inicio, tiene un nacimiento, pero también tiene un desarrollo, un crecimiento que nunca cesa. La multiplicación de la semilla en los corazones es por el poder del Espíritu Santo, mediante la obediencia que es por la fe y el amor hacia la gloria del Señor Jesucristo. Bueno, una de las grandes motivaciones, los impulsos que nos llevan a querer participar, no solo participar, entregar nuestras vidas para esta obra, es el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos amó? En la medida que Él nos muestra el pecado, la vida, cómo el pecado nos llevó a una vida perdida. Entre más nos muestra los estragos del pecado, nosotros amamos más que Él haya llegado a nosotros. Y así Él nos va mostrando la gran salvación que trajo a nosotros. Entonces, estas cosas son las motivaciones o la motivación que nos lleva a poner nuestra vida voluntariamente al grado de suplicarle a Dios que me use, que yo le quiero servir, que Él me dé esa gracia que me hace útil o que me da la capacidad de ser un instrumento que lleva su obra en su vida. La obediencia, el amor y la gloria del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta gloria? Un poder que vence el mal, un poder que revela la verdad, un poder que es la luz de la vida, un poder que nunca deja de amar. Ese es el poder que Él me mostró y yo quiero ser un testigo de ese poder. Dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una alegoría. Este versículo habla de Cristo y habla también de nosotros. Primeramente, Cristo no buscó lo suyo, ni su gloria, ni su reino. Él fue un siervo que vino a cumplir la voluntad de Dios. Y nos muestra que Él fue como un grano de trigo que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero Él tuvo que entregarse en las postrimerías de ser aprendido. Él estaba orando de esta manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y oró 3 veces, y era una suplicación tan intensa que dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Bueno, Él podía haber fallado, Él podía haber renunciado. ¿Y cuál era la copa amarga? Que todo el pecado iba a ser puesto sobre Él. La Biblia dice que por nosotros se hizo pecado.
Bueno, pero él decía, pero no como yo quiero, sino como tú quieres, no mi voluntad, sino la tuya. Él fue un grano de trigo que cayó en la tierra para no quedar solo. Bueno, el fruto de estas familias que ha llegado la salvación, somos tantos granos nacidos de ese grano, en figura, la simiente, la vida de reproducción que es Cristo. Cantidad, miles, millones. En la Biblia dice que le da Dios una visión al apóstol Juan cuando ve las multitudes, dice una multitud tan grande que no se podía contar, y eran las almas vestidas de ropas blancas y con palmas en sus manos, y que daban gloria a este grano de trigo. En Apocalipsis 7 ustedes lo pueden leer. Incontables, no se podían contar. Quizás si decimos millones de millones es porque se pueden contar. Bueno, Él no quedó solo. Él cayó en la tierra para llevar fruto. Pero ahora Él nos da la visión a nosotros. ¿Cuál es este camino de reproducción? Queremos ser como un grano de trigo que no quiere caer en la tierra y queda solo. No va a haber nada de tu vida, no vas a dejar nada. Nada bueno para nadie. Es lo que significa, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Solo al final, nadie puede estar contigo también. En ese sentido, Dios está ahora dándonos la lección a través de su Hijo Jesucristo. Y dice esto como algo que es una barrera. El que ama su vida, la perderá. El que no quiere, en un sentido, ser el grano de trigo que cae en la tierra. Eso es lo que significa. El que ama su vida, no obtendrá nada de ella. Vano, sin gozo, sin gratitud, sin propósito, ningún sentido de la vida estará presente en él. Queda solo. Pero el que aborrece esa vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En un sentido, podemos aborrecer lo que me estorba, lo que me separa. Hay un versículo en Hebreos 12:2, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bueno, el que ama su vida, que no quiere otra cosa más que lo que él quiere, eso significa amar la vida. No quiere nada más que lo que él quiere. El que ama su vida perderá todo lo que es la vida. Y el que aborrece esa vida que para nada le sirve en este mundo, para vida eterna la guardará. Florecerá esa vida, se multiplicará. Y sigue diciendo el Señor, ahora aterrizando el mensaje o la lección: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde? En gloria, compartiendo la gloria de un Dios amoroso, de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios que es la vida plena. Ahí estará conmigo. Él quiere compartir su gloria con nosotros. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi siervo. Si alguno me sirviere,
mi Padre le honrará. Mi Padre le dará honra a su vida, el fruto de su vida, lo valioso de su vida, y Dios se encargará de señalar cuál fue el fruto de esta vida que decidió renunciar a la vida de este mundo por llenarse de la vida de Dios. Vamos a leer Romanos 2:7, por favor. Si, ¿quién lo tiene? Sí, adelante. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra de inmortalidad. Eso es. Lee el que sigue, por favor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Verdad? Ira y enojo. No hay nada a favor de ellos. No hay nada que pueda hacerles llegar para bien. Ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. ¿Qué espera una persona fuera de la voluntad de Dios? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, decidimos aceptar la voluntad de Dios. Quisimos que Él fuera nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Señor, nuestro pastor. Bueno, ¿qué espera una persona que no tiene un guía, que no tiene un maestro, que no tiene un Señor a quien Él pueda confiarle su vida? Cuando este movimiento del Espíritu Santo, vamos a ir allá al inicio de esta obra, nos va a mostrar un panorama cómo esta obra quiso ser detenida por hombres contrarios a la voluntad de Dios. De muchas maneras los hombres se oponen por la mentira, por un falso paraíso, por una falsa filosofía, por la abundancia del pecado. Cuando este movimiento del Espíritu Santo empezó a multiplicarse en los días de los apóstoles, la oposición se hizo más feroz, convirtiéndose en una persecución para dar muerte a los que llevaban esta obra de Dios en sus vidas. Ya no fue una oposición hostil, por decirlo, sino una persecución a muerte. Vamos a leer Hechos 6, 8 al 15. Hermano, ok, en voz alta, por favor. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sí, bueno,
Fíjense, aquí vemos en escena lo que es esa corriente que se opone y cómo habla de esa confabulación. Juntos todos en un sentir, se levantaron de la sinagoga los llamados libertos, de diferentes ciudades, Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, disputando con Esteban, y sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, estas son las maneras de la oposición. No solamente no estoy de acuerdo en lo que tú dices, sino es una oposición activa, confabulada, tramando un delito. Bueno, ellos contaron con los ancianos, los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto, bueno, fue el inicio de una violencia. Y luego vemos el resultado. Aquí habla que chocaba la ira de ellos, su fanatismo. Esto es fanatismo también, cuando la verdad empieza a atentar con una mentira que tú profesas. Bueno, vemos, dice que Esteban tenía la apariencia de un ángel, su vida apacible, tranquilo, sin temor, sin alterarse, sin gritar. Totalmente es cuando ese poder del Espíritu de Dios te sustenta. No sientes ningún temor, ninguna amenaza. Esa imagen que contrasta con la violencia de ellos. Bueno, esa es la parte de Dios. Él dice: ven, sírveme, pero yo me voy a encargar de tus opositores, yo te voy a mantener en perfecta paz. Y ese versículo, el versículo 15, lo describe. Dice: los judíos apresaron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y lo mataron. Vamos a ver Mateo 5, 14 y 15. Sí, por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Bueno, esos versículos estaban cumpliéndose en la vida de Esteban. Él era la luz de Dios, ¿verdad? Él estaba mostrando, y luego el capítulo 7 describe el gran mensaje que él les platicó. Se dice que este fue el último oportunidad que Dios les dio a estas autoridades judías. Este mensaje de Esteban, y el mensaje que Esteban les da, les dice: ustedes han sido llamados por Dios, pero escogieron ir en contra de Dios. Entonces, Él está siendo en ese momento la luz del mundo, y que ellos estaban viendo sus buenas obras. La Biblia describe ese versículo maravilloso. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es la presencia de Dios. Yo estoy contigo, yo estoy en esta obra, yo tengo el control, el dominio. Y estaban viendo todo lo que ellos acusaban como un crimen o una amenaza contra la religión judía. Él, con aquella, tranquilidad, estaba
dando testimonio que todo lo que él había predicado era la verdad de Dios. Bien, bueno, ahora vamos a leer este pasaje. ¿Cuál fue el resultado? Dora, ¿lo tienes, por favor? Es Hechos 7, 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así es. Bueno, esto es lo que se llama un mártir, el martirio. Y vemos que él nunca perdió el control, no fue atemorizado, no negó, ¿verdad? Como Pedro lo hizo allá cuando aprendieron al Señor. Vemos que él reposó en el poder. Esa es una gracia también, que Dios nos da el control contra el miedo de la muerte. No deja que dejemos de amar. Primeramente, él no se atemorizó, y eso es una gracia ante la amenaza de la muerte. Pero otra gracia a la par, quizá más fuerte, como él murió amando a sus... él estaba practicando el amor en la misma medida que Cristo lo practicó en la cruz, cuando Cristo dijo: no les tomes en cuenta sus pecados. Bueno, así Esteban estaba también amándoles, intercediendo por ellos. Esta es la gracia del Espíritu, que nosotros amemos aún a nuestros adversarios o enemigos. Es una gracia que provee lo que yo nunca puedo tener. Lo normal, lo natural, pues es que yo odie y reniegue cuando estoy recibiendo tal injusticia, falsos testigos, una calumnia, un grupo de personas confabuladas en medio de una gran injusticia. Pero la gracia de Dios es cuando dice: para que todos vean vuestras buenas obras y vuestro Padre sea glorificado. Ustedes son la luz del mundo. Y esta luz yo la pongo en el candelero para que alumbre y todos los que están alrededor vean sus buenas obras. Esta es mi obra,
Ustedes actúan así porque esta es mi obra que yo hago. Bueno, aquí el punto es que Dios quiere tener mi vida para hacerme esa luz. No todos estamos llamados a ser mártires. Podemos llevar esta vida de la obra de Dios en medio de nuestra vida cotidiana, solamente resistiendo un ambiente que es contrario a la voluntad de Dios, pero no siempre hay persecución, oposición, sí, siempre habrá. Pero bueno, este es el testimonio de que esta obra es de Dios. Por eso Gamaliel les dijo, si esta obra es de Dios, no la podrán resistir. Bueno, hermanos, estoy exponiéndoles esto para motivarnos a que llevemos esa obra en nuestro corazón. Por hoy aquí vamos a terminar. Todavía nos queda una parte, con el favor de Dios, la veremos la siguiente semana. Estamos nutriéndonos, motivándonos, adquiriendo estos testimonios de fe, de amor, de vida, de servicio. Muy bien, Dios los bendiga.